danzaré y me gozaré delante de mi Rey. Como hizo María con el tamboril, lo aplaudiré y cantaré. De los 4 evangelios, ¿verdad? El nacimiento, la venida, la muerte, la pasión y la resurrección del Señor Jesús. El capítulo 1 de los Hechos narra en un resumen los 4 evangelios. Ahí en este pasaje, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús? ¿Para qué vino? Entonces están diciendo, es necesario que escojamos, mire, es necesario que escojamos de entre los hombres que nos han acompañado todo el tiempo. Cuán importante es mantenerse usted parado como buen soldado donde está, donde el Señor lo tiene. Todo el tiempo, no estar aguado ahí o estar, no, aquí nadie me quiere, no, bien parado, bien firme. Si le hacen caras, o sea, si usted hágale baratas. Si no lo entienden, trate de que lo entiendan. Si de repente lo tratan mal, usted trátelos bien. ¿Acaso no dice la Biblia que nosotros debemos de pagar? ¿Cómo? ¿Debemos de pagar cómo? Con bien el mal que nos hacen. ¿Acaso no lo dice la Biblia? Entonces este hombre aquí que menciona la Biblia, es impresionante Si usted se da cuenta en los 4 evangelios, vaya, le pregunto, ¿cuántos discípulos tenía el Señor Jesús? O por lo menos, ¿cuántos escogió Él? ¿Cuántos fueron? Así, pero me lo dice así como con miedo, ¿verdad? 12 discípulos, que después se convirtieron en los apóstoles, ¿verdad? Porque Él los envió. Entonces Él ya había escogido. Recuérdense que a Él lo seguían multitudes de personas y dentro de todas las multitudes escogió 12. Escogió a Pedro, Juan, Jacob y empieza hasta que llegó. ¿Cuál fue el último que escogió? No. ¿Cuál fue el último que escogió? No, pero el Señor, recuérdense que el Señor Jesús escogió a sus 12 discípulos. ¿A cuál fue el último que Él llamó? No, estoy hablando de los 4 evangelios. ¿A quién fue el último que Él escogió? Padre, vaya pues, se lo voy a poner fácil. ¿Quién fue el primero? Pedro, ¿verdad? Vaya. ¿Quién fue el último entonces? No, se lo voy a decir, se lo voy a poner. Judas. El último que Él escogió fue Judas. Digo, Pedro, fulano, sutano, mengano, perencejo. Habían más para escoger. ¿Cree usted que habían mejores que Judas? A ver, ayúdeme, dígale a su hermano, despiértate tú que duermes. Despiértate, no te estés durmiendo, dígale. A ver, ayúdeme, quiero oír su voz. A ver, no esté pensando que, ay, que como que goleada la que le dieron ayer a México, ¿verdad? No usted hay que estar pensando en el fútbol ahorita. Póngame atención aquí, póngame atención. ¿Será que habían mejores que Judas para escoger? ¿Será que habían más fieles que Judas para escoger? Pero Él solo escogió 12 y llegó a Judas y paró y ya no escogió a nadie más. Entonces, y ahí estaba este personaje que vamos a hablar ahorita. Porque dice que Él estaba, mire, de los hombres que primero los acompañaron todo el tiempo. Quiere decir que ahí estaba. Dice,
comenzando desde el bautismo de Juan. Quiere decir que ahí estaba ese hombre. Yo sé que usted ya leyó en la Biblia quién era, ¿verdad? Pero mire, dice la Biblia en el verso 23, Hechos 1:23, presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Entonces, estos dos que están acá, Barsabás y Matías, estuvieron desde el principio con el Señor Jesús. Caminaron con Él, vieron los milagros, estuvieron en la multiplicación de los panes y los peces, vieron caminar al Señor Jesús en el agua, vieron las pescas milagrosas, vieron cuando el Señor Jesús sanaba a los ciegos, a los leprosos. Ahí estaban, porque dice que estuvieron todo el tiempo con Jesús, pero el Señor Jesús nunca los escogió. ¿Qué le parece? Lástima que le dije antes, ¿verdad? Pero ¿qué pensaría usted de un pastor que usted está trabajando con él hombro a hombro y no lo escoge? ¿Qué pensaría usted? Ya, ahora ya me puede responder fácil porque ya le dije, Jesús nunca los escogió y eran fieles, eran perseverantes. ¿Sabe qué es lo que pasa a veces en la naturaleza humana nuestra que tenemos, pecaminosa? Nunca entendemos el plan y el propósito de Dios, porque queremos siempre hacer en el tiempo nuestra voluntad. Entonces, dice ahí, presentaron a dos, a José llamado Barsabás y al que también llamaban Justo, a Matías. Ok, voy a ir un poquito más rápido. Recuérdese, para Matías todo se había acabado, y para Matías todo se acabó porque ya los habían escogido, ya no había oportunidad. ¿Dónde los escogieron? En los 4 evangelios, ¿verdad? Recuérdense, en los evangelios los escogieron, ya iban por hechos. Déjenme que se lo ponga así para que entendamos que el tiempo había transcurrido, el tiempo había pasado, ya habían estado 3 años con el Señor Jesús. Es más, el Señor Jesús ya había sido levantado, porque así dice. Desde el bautismo de Juan dice hasta que el Señor fue levantado. Ya el Señor Jesús se había ido, su presencia visible, su presencia que podían tocar ya no estaba con ellos, solo en el corazón. Y ya no había oportunidad, se le acabó todo. El tiempo a Matías, nunca lo escogieron. ¿Sabe que como hijos de Dios debemos de ser perseverantes como Matías? Aunque nunca te digan, ay, qué bien lo hiciste, mira, te fue bien. ¡Hala, qué calidad! Seguías, aunque nunca le digan nada, usted siga siendo perseverante porque usted lo está haciendo para el Señor. Ya el Señor se encargará de aquellos que no son agradecidos, pues, ¿verdad? El Señor se encargará. Pero lo que nos toca a usted y a mí es ser perseverantes. Dígale a su hermano, seamos perseverantes, dígale, seamos perseverantes. Ahora, la perseverancia lleva bien arraigado fidelidad, porque si usted no es fiel, no puede ser perseverante. La fidelidad y la perseverancia van de la mano, porque cualquier otro hubiera dicho, no, si nunca me escogió, ¿cómo va a ser posible que yo estaba antes que Judas y no me escogió a mí? Escoge al Judotas. ¿Nunca le ha pasado así? A este escogieron en lugar de a mí, que soy un súper cristiano. Mire, 3 plumas me faltan en mi ala derecha para irme volando ya nada más. ¿Por qué a este? Seamos perseverantes, seamos fieles. Entonces yo quiero que vea que para Matías todo se había acabado, ¿verdad? Ya no había otra oportunidad, ya había pasado la dispensación del Hijo. El Señor les dijo, me voy, no salgan de Jerusalén, les dijo, ¿verdad? Sino hasta que sean investidos con poder de lo alto. Usted sabe que Él durante 40 días estuvo hablando con ellos, se les presentó. Hasta ahí estaba Matías. Se le aparece el Señor Jesús
con todos los discípulos y les habla las cosas concernientes al reino, de lo que iba a venir. Todo el Señor se los explica. Y le dice, bueno, ya me voy. Sube al monte y Matías ahí queriendo que lo escogieran. Y el Señor es levantado. Y Matías, yo creo que de él está hablando cuando dice, ¿qué hacéis, varones galileos, viendo hacia el cielo? Así como este Jesús fue levantado, así mismo regresará. Matías está, por favor, no lo dice la Biblia, pero déjeme que use mi imaginación. Era el único que no lo habían escogido para nada. Y él ahí, siempre perseverante, siempre fiel. Nunca en su mente nada negativo. Siguió adelante caminando. Se acabó la dispensación del Hijo. Entonces el Señor les dijo, me voy, pero voy a enviar al otro Consolador, dijo, al Espíritu Santo. No salgan de acá, les dijo. Y usted sabe que Él sube al día número 40 y les dice, no salgan, voy a llegar. Al día número 10 que Él se fue, viene el Espíritu Santo. Entonces 40 más 10, 50, que es Pentecostés. En el día de Pentecostés es cuando desciende el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1 y verso 8, Hechos capítulo 2 y verso 4, dice que como un viento recio, un estruendo, dice, sopló una ráfaga de viento que entró en la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice. En ese todos estaba Matías, aunque no lo menciona la Biblia. ¿Sabe cuántas veces se menciona Matías en la Biblia? Ayúdeme a pensar, diga un número así al azar. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Póngale una más. 2 veces nada más se menciona Matías en la Biblia. Y mire, fue testigo de todo lo que hizo el Señor Jesús. Y nunca mencionaron su nombre. Nunca lo mencionaron en nada. Pero ahí estaba él, perseverante. Entonces en el día de Pentecostés desciende el Espíritu Santo. Desciende el Espíritu de Dios. Ay, ay, ay. Y les pone a ellos que hay que escoger a uno. Ese no fue un pensamiento humano, ese fue un pensamiento de Dios. El Espíritu Santo se los puso. Y la casualidad, qué casualidad que cayó entre Barsabás y Matías. Y mire, es que la Biblia es tan preciosa, porque dice, Hechos 1:26, dice, echaron suertes, dice. Y la suerte cayó sobre el perseverante y fiel Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Mire, es que yo aquí, mire, ya, oiga bien lo que le estoy diciendo, se había acabado la dispensación del Hijo, ya no había chance para él, pero el Señor tenía preparada esa bendición para él, dijo, no te voy a contar entre los míos. ¿Usted cree que el Señor Jesús no veía a Matías? Lo que pasa es que estaba trabajando en su corazón, estaba trabajando en su alma, estaba trabajando en su mente, en sus pensamientos. Nosotros tenemos que ser al estilo de Matías, hermano, no rompernos, no quebrarnos tan fácil. Yo le he dicho que hay muchos que parecen cristianos de cristal. Ay, ¿por lo fino, pastor? No, ya le dije, no aguantan nada, se rompen por cualquier cosa. Nadie no les puede decir nada porque se sienten o se enojan, los miran mal, ya se enferma porque siente que le hicieron mal de ojo. Si no lo saludan se entristece, si lo saluda mucho, qué raro, algo quiere, de plano que algo mal, no, hombre. Cambiemos nuestra mentalidad, aprendamos a ser persistentes, a permanecer fieles, a no dejarnos mover por nada ni por nadie. La salvación es personal, dígale a su hermano, es individual. Tu esposa no te va a salvar, tu marido no te va a salvar. A veces es hasta el marido es el estorbo número 1 para la mujer, para que se consagre. Y el estorbo número 2 es la mujer para el marido, ¿verdad? Para que se consagre también, para que queden empatados, ¿verdad?
Y ahí está. Pero usted y yo tenemos que aprender a permanecer fieles, a permanecer, que nada lo mueva en sus pensamientos. Ya suelte los pensamientos que tiene. Porque tenemos que aprender a ser como Matías. Entonces, mire, aquí la característica de Matías es que él fue perseverante, fue fiel. Ahora bien, yo le pregunto a usted, ¿qué se necesitará para que en algún momento lo elijan o lo escojan a usted? ¿Qué cree usted que se necesita? ¿Que necesita usted para que lo elijan? ¿Cómo? Fidelidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Esas son las espirituales, perseverancia. ¿Qué más? Buscar. ¿Cómo? Permanecer. ¿Qué dijiste tú? Estar preparados. Vaya, le voy a hacer una pregunta para que me entienda, pues. ¿Qué necesita usted para meter un gol en el partido? Prepararse. Pero ¿qué más necesita usted para meter un gol en un partido? Jugar, ¿verdad? Estar ahí presente. ¿Sabe qué pasa? Muchos no están ni en la jugada, por eso no los escogen, por eso no los eligen. Vamos a escoger a fulano, y fulano, nada, la silla vacía, nada más con el nombre. Si usted quiere meter goles, métase a la cancha a jugar. Ay, mire, padre, mire, perdone el ejemplo que le estoy poniendo, pero esto es entonces lo que yo siempre les he enseñado. Todo aquel que quiera servirle al Señor tiene que estar dispuesto y disponible. Dos cosas diferentes. Dispuesto en su corazón para servirle a Dios, y disponible, estar presente en el momento justo de la jugada, porque si no, no le van a pasar la pelota. Entonces hay algunos que están dispuestos, pero no están disponibles. No puedo, es que tengo que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque dicen que no se dice más que un etcétera, pero yo quise decir 3 etcéteras. Estar disponible es bien importante. Porque si no, ¿cómo lo van a escoger? ¿Cómo lo van a elegir? Entonces, ve aquí, o miremos acá. Matías, lo que significa es regalo de Dios. Mire qué impresionante. Qué regalazo el que le dieron a este hombre llamado Matías. Por eso toda la iglesia tenemos que ser como Matías, que nos tenemos que preparar para que el Señor nos use. Mire, note aquí que viene del hebreo Matityahu o Matityahu, que lo que significa es regalo de Jehová. Entonces note que nosotros aquí, la perseverancia, la fidelidad, traen un regalo de Jehová. Dígale a su hermano, si tú permaneces fiel, Dios tiene un regalo para ti. Dígale ahí, despiértalo, no importa, ahí alborótele el pelo un poco. Deshágale los colochos ahí. La fidelidad y la perseverancia traen como recompensa un regalo de parte de Dios. Entonces yo no sé cuánto tiempo usted ha en su mente o tal vez en su corazón ha dicho, Señor, he esperado mucho tiempo. No, ¿quiere que hablemos del tiempo? ¿Sabe usted que Dios lo pudo haber llamado hace 20 años, pero todavía no ser el tiempo? Es que son dos cosas diferentes. Por eso es que hay problemas a veces, porque hay quienes piensan que Dios nos llamó y ya ahorita hay que salir. No, espérese, su tiempo. A David lo llamaron como rey siendo un niño y él no reinó todavía. Todavía fue al palacio, estuvo con Saúl, fue escudero, creció, se volvió soldado, peleó junto con Jonatán. De tal manera que decían, Saúl mató a 1000, y David a sus 10,000. Y el ojo de David, el ojo de, ¿cómo se llama? De Saúl empezó a ver mal a David. Pero todavía no era rey. O sea, de que lo que usted dijo, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Ahora sí entra todo lo que me dijo, estar preparado, tener buena voluntad para hacer las cosas. Preparémonos entonces para que cuando el Señor te llame, estés listo.
preparado para servirle. Aunque déjeme decirle que dice la Escritura que usted y yo ya fuimos preparados de antemano para toda buena obra, para que andemos en ella. Entonces usted lo que tiene que hacer es sacudirse el polvo, cualquiera que sea, y avanzar, y avanzar, y avanzar, y avanzar en el Señor, crecer. Aleluya. Entonces, cuando usted y yo somos perseverantes, mire, el Señor nos pone el ojo. No importa que en toda la Biblia solo aparece 2 veces Matías. Nada más, en estos pasajes, nada más en estos pasajes. Pero qué regalo más precioso el que le dio el Señor a Matías, por ser fiel. Entonces usted no escatime en su fidelidad. Le toca a usted servir, hágalo con amor. Le toca a usted dar la bienvenida, hágalo con amor. Le toca el privilegio que sea, hágalo con amor. Porque mire, muchos solamente ven el servicio, pero no ven que es un privilegio. Hay quienes que están tan acostumbrados a servir que se les olvida que es un privilegio. Ya lo hacen de mala gana, lo hacen patas arriba, lo hacen sin santidad, sin temor, lo hacen nada más. No. Si usted le va a servir al Señor, a mí mi papá me decía, mi abuelo me decía a mí, y nos decía a nosotros, cuando vos vayas a hacer algo, hacelo bien hecho. No así, ni de mala gana, así, no, bien hechas las cosas. Uno de los problemas más comunes que hay, yo digo que en el mundo hispano, y quizás en todo el mundo, es que muchos empiezan a hacer las cosas buenas y no lo terminan. Empiezan algo y no lo concluyen. Nosotros no tenemos que ser así, tenemos que ser avispados. Dígale a su hermano, avispa, dígale, avispate, avivate. Entonces debemos de ser como Matías. A Matías todo se le había terminado, ¿verdad? Cuando todo se acaba, ¿verdad? Pero el Señor abrió una oportunidad para Matías. Tal vez esta noche el Señor te está diciendo a ti, Matías, te tengo una oportunidad nueva. No te desesperes. Sigue fiel, sigue permaneciendo. Porque en el momento menos pensado, aquí viene tu oportunidad de parte de Dios. Y el mismo Señor Jesús lo llama, lo escoge. Y ahora su nombre, no lo puse, pero ahora su nombre en las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Su nombre en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Su nombre en los tronos que van a tener cada uno de ellos. Mire, me deja que le diga algo y espero yo que Matías no se ofenda conmigo. Y si se ofende, allá en el cielo nos vamos a reconciliar. Pero realmente los que trabajaron fueron los 11, ¿verdad? Judas no creo que haya hecho nada. Él llegaba con todos, pero a murmurar y a hablar que para que le rompieron ese perfume, mejor lo hubieran vendido más caro. Usted ya sabe cómo era Judas, ¿verdad? Pero los otros 11 trabajaban. De repente así regañadientes y empujones, jalones, coscorronazos, pero ahí iban. Y Matías no. O por lo menos no se sabe, ¿verdad? Pero ahí estaba. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Él vino a ser como los obreros de la última hora. Usted sabe que el dueño salió a contratar a la primera hora, a la segunda, a la tercera, hasta que llegó a la última hora. Y andaba uno, ¿y tú por qué no estás trabajando? Es que nadie me llamó. Ven, ¿quieres trabajar? Sí, ve a mi viña. Se puso el traje, mira aquellas botonas, me le costó un montón amarrárselas, ¿verdad? Se puso su casco, el zinc, parecía Bob de Builder, ¿verdad? Y cuando sale, ¡tí! Sonó el alarma de que ya se iba. Dijo, no me van a dar, pero ni las gracias, de plano. Y dice que la persona, el jefe, el amo, el Señor, empezó a pagar desde el último hasta el primero. Y a este le dio un denario. En los ojos del que había trabajado todo el día. Es que por eso es bien importante que usted tiene que ser fiel y perseverante. Porque puede ser que usted diga, Señor, si yo estoy trabajando bien, mírate, este inútil, no hace nada. Y en cambio yo, cuidadito, mira, cuidadito. No, espérese, si el Señor nos contrató a nosotros por algo, eso es lo que nos va a dar. Usted sabe que al del último le dieron un denario
Y dijo, el primero dijo, si a este que no hizo nada, bueno, no dice la Biblia que le dijo inútil, ¿verdad? Pero dijo, si a él le dieron 1, ¿cuánto me van a dar a mí? Y cuando llegan con él, 1, Señor, excuse me, what's going on? Something is wrong here. Algo pasa aquí malo. No, le dijo, ¿acaso no te contraté por un denario? Yo además le dijo, yo soy el dueño y yo hago lo que yo quiera, pero no estoy siendo injusto. ¿Te contraté a ti por esto, sí o no? Sí. ¿Sabe qué veo yo aquí? Que cuando usted y yo somos fieles, cuando usted y yo permanecemos en el Señor, el Señor, mire, abre esa gracia y nos mete, sin merecerlo, nos mete para que recibamos las mismas bendiciones que aquellos que han trabajado un montón. Por eso usted no se crea que usted es aquellos cristianazos. No, hombre, si nosotros no hemos hecho nada. Ninguno de nosotros, dice la Escritura, ha derramado sangre por causa del Evangelio. Solamente que se ha agarrado a trompones con otro, ¿verdad? Pero eso no lo haga. Pero la Escritura dice, ninguno de ustedes ha llegado a derramar sangre por el Evangelio. El apóstol Pablo lo dijo. Y cuando él está diciendo esto, lo está diciendo de 2 formas. Le voy a explicar las 2 formas. Una es porque usted sabe que a Pablo lo apedrearon y lo dejaron como muerto 2 veces, ¿verdad? Ensangrentado, golpeado, le dieron con la vara, todo lleno de sangre. Pero también cuando habla sangre, la palabra sangre en el griego también significa familia. Cuando se habla de la familia, la cosa se pone seria. Porque ¿sabe qué le está diciendo? Ninguno de ustedes es capaz o ha sido capaz de seguirme y negar hasta su propia familia. Porque si no es el cuñado, es la suegra, es el hermano, el tío. Y a veces por ellos no se busca a la familia, al Señor. No, aquí a quien tenemos que ver nosotros es al Señor Jesús. A quien le vamos a rendir cuentas es a Él. Pero cuando la familia se ha convertido al Señor, qué gusto es buscar de Dios. Porque mire, déjeme que le ponga este pequeño paréntesis, pequeñitito, así, chiquillo. Usted se está preparando, vamos a ir al culto, a alabar a Dios, a buscar al Señor y ding, dong, toca en el timbre, ¿verdad? Su pariente, aquel que usted tenía rato de no ver, pero llega en el momento exacto que usted va a buscar de Dios. Y usted, como le da pena porque es cristiano, dice, okay, pase, ¿cómo está? Ay, qué bueno, pase. Al siguiente domingo lo tiene ahí otra vez. Entonces, hay que negar, hay que derramar esa sangre. Busquemos al Señor, hagamos hasta lo último, iglesia. Aunque ninguno me diga amén, pero es cierto. O dígale, mira, acompáñame a la iglesia. Pero si no es cristiano, ¿verdad? Le dice, venite, mira que a tiempo veniste, mira, vámonos para el culto. Le aseguro que ya no llega a esa hora. Pero entonces, dígale a su hermano, debemos de ser como Matías, perseverantes. Padre Santo, me llevé mucho tiempo aquí en Matías. Jonás capítulo 1 y verso 1. Estamos hablando cuando todo se acaba. Mire, qué buen ejemplo para poner de que todo se acabó en Jonás. ¿Usted sabe qué significa el nombre Jonás? ¿Se recuerda? No, ese es Moisés, ¿verdad? Moisés, sacado de las aguas. Pero Jonás significa paloma. Jonás significa paloma. Vaya, déjeme que le ponga este ejemplo. Es como un mensaje, ¿verdad? Usted ha visto a las palomas mensajeras, ¿verdad? Les ponían una cosita y las soltaban para dar los mensajes. Jonás es un mensaje. Es más, hasta el Señor Jesús lo dijo. Vean, dice, ustedes, la generación incrédula, pide señal, dice, pero la única señal que se le va a dar es la señal del profeta Jonás. O sea que mire, pero yo no quisiera que usaran mi vida para mandarle un mensaje a la generación.
Yo mejor me consagro y obedezco a Dios para mandar otro tipo de mensaje. Porque Jonás, por lo que hizo, fue usado por el Señor Jesús para mandarle una señal a toda la generación. Y le voy a decir por qué. Dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate. Mire la orden y la instrucción de Dios. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. El mensaje que llevaba el profeta Jonás no era un mensaje de aquellos, Dios te va a bendecir, vas a prosperar ahí donde estás. No, ese mensaje nadie lo quería recibir. Y ¿sabe cómo le llamaban a Nínive? La ciudad sanguinaria que mataba a todos. La ciudad sanguinaria que derramaba sangre. Y el Señor manda a Jonás, ve y diles que los voy a destruir, porque su maldad es mucha. De aquí a 40 días los voy a destruir. El verso 3, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis. Había escuchado el mensaje de Dios, había escuchado la instrucción de Dios, había escuchado lo que Dios quería que se hiciera. Y él se levanta y hace lo contrario, hace lo que quería él en su corazón. Dice, quería huir para Tarsis. ¿Por qué? Dice, lejos de la presencia del Señor. Nadie de nosotros nos podemos esconder de Dios. Ninguno. No hay donde vayamos, el Señor está ahí. Pero Jonás dice que quería irse lejos de la presencia de Dios. Mire, usted ha escuchado que cuando dice están los cristianos que se convierten y caminan al Señor y de repente se alejó del Señor. Es porque empezó a desobedecer a Dios y empezó a hacer su propia voluntad. Entonces no es necesario dejar de venir a la iglesia para alejarse de Dios. Entonces no es necesario dejar de venir a la iglesia, pero estar distantes de hacer la voluntad de Dios. Fíjese qué complicado se pone. Porque puede hacer que muchos están en las congregaciones, pero están lejos de Dios, porque no están actuando conforme a lo que Dios les dijo. Ay, esto se pone serio, porque entonces alrededor se va a empezar a levantar. Mire, primero una tormentita, pero después se va a levantar toda una tempestad, porque el Señor quiere darnos un mensaje. Ahora, mire, Jonás lo tenía todo, era profeta, se comunicaba Dios con él, Dios le hablaba, ha de haber visto cosas sobrenaturales, la provisión ha de haber sido sobrenatural para Jonás, ha de haber tenido un prestigio, ¿verdad? Lo han de haber conocido, pero él decide irse lejos de la presencia de Dios. Descendiendo a Jope, dice, encontró un barco que iba a Tarsis. Mire, es que siempre para alejarse de Dios, mire, siempre va a haber algo que enfrente le aparece para que usted se aleje de Dios, para que peque y se aleje de Dios. Las oportunidades están ahí. Mire, es cuando alguien dice, nah, hoy sí ya no voy a buscar de Dios, sale y de repente se encuentra aquel su amigo que usted nunca había visto, vení, te invita a un trago, mira, y se la pone así, mira, así, hasta cayendo el hielo, la escarcha, ¿verdad? Está enfriada en los rookies y atrás de usted pasa el tren así, echándole más aire todavía, ¿verdad? Oportunidades para pecar vamos a encontrar allá afuera muchísimas. Por eso no se aleje de la presencia de Dios. Tenemos que permanecer firmes, constantes. Dice, mire, y todavía pagó el pasaje. Mire, es que a mí me gusta cuando la Biblia describe, pero a cabalidad todo. No me voy a detener para describírselo todo, pero por lo menos le voy a hacer énfasis, ¿verdad? Dice, pagó su pasaje, entró en el barco o en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. El verso 4 dice, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad. Empezó un viento y después una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. ¿Cómo habrá sido de fuerte el viento? Que estaba por romper la barca donde iba Jonás.
el profeta de Dios que se había alejado del Señor. Entonces quiere decir que hay quienes tienen cargos, privilegios, ministerios, sean pastores, cualquier ministerio, pero pueda estar lejos de Dios. Jonás el profeta estaba lejos de Dios. Hijita, si me puedes ayudar. Tan fuerte, dice, hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Qué terrible, iglesia. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en barco. ¿Alguno de aquí ha ido a un crucero? El mar. Usted ya no canta en el mar la vida es más sabrosa. No, pero en la playa la vida es más sabrosa, sino en el mar la vida es más sabrosa. Usted sale a la punta del bar y se va hasta atrás y tira un medallón así también, ¿verdad? Pero Jonás estaba lejos de la presencia de Dios. Pero le pregunto, seamos sinceros, ¿usted cree que en realidad estaba lejos de Dios? Él quizás se quiso alejar de Dios, pero Dios ahí estaba. Cada vuelta que daba Jonás, ahí estaba el Señor. Cada pensamiento, cada intención que tenía Jonás, ahí estaba el Señor. Entonces dice que el barco estaba a punto de romperse por causa de que se había alejado de Dios. ¿No será que a veces las cosas se nos están rompiendo porque nos hemos alejado de Dios? Aquí es de reflexionar, iglesia. Aquí tenemos que reflexionar todos y decir: Señor, ¿será que me he alejado de ti? ¿Por qué el salmista David decía: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación? Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto dentro de mí. Pero si no era el salmista, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, decía: Señor, por favor, mi espíritu se está torciendo, enderézalo, Señor, por favor. Escúcheme bien, iglesia. Qué triste sería que ni en el mundo andaba lejos de Dios y aquí en la iglesia se vaya a alejar de Dios por sus actitudes o quizás por actitudes de otros. No, yo ya le dije, usted tiene que ser cristiano resistente. Jonás 1:17 dice: y el Señor dispuso un gran pez. Mire cuál fue la solución para calmar la tempestad. Cualquiera hubiera dicho: bueno, voy a orar a Dios y se va a calmar la tempestad. No, dice que todos estaban orando a sus dioses y estaban orando. Y mire, qué casualidad, pues, eso no lo puse, pero dice que llegaron con Jonás, y Jonás en su camarote, ¿verdad? Bien, que no creo que haya estado dormido, pero estaba ahí adentro. Y le dice: ¿eres tú el único que no está orando? ¿Acaso no miras que ya tuvieron que tirar la mercancía, las maletas, los recuerdos, todo lo que llevaban hacia la otra ciudad? Tuvieron que tirarlo porque el barco se estaba hundiendo. Y tú no te das cuenta. ¿A quién sirves tú? ¿Quién es tu Dios? Ay, miren que cuando le hicieron, dice, cayeron, dice que echaron suertes y la suerte cayó, dice, para ir a preguntarle a Jonás que si él era por causa de él. Qué casualidad que a él le tocó. Qué casualidad que a él le tocó. Y cuando les dijo: yo sirvo al Dios creador del cielo y la tierra y estoy huyendo de su presencia, dice que se espantaron los hombres. Y entonces dice, procuraron pedirle a Dios de que no los destruyera. O sea, de que aunque ya sabían que era por culpa de él, y él les dijo: tienen que tirarme al mar para que se calme la tempestad. Entonces dice que no lo hicieron. Usted ya leyó en la Biblia que dice que no lo hicieron. No lo hicieron. Dice que empezaron a ver cómo podían hacer. Empezaron a tirar todo lo que no servía.
o lo que pesaba demasiado, la carga que llevaban, empezaron a tirar hasta que se quedaron, dijeron ya no hay nada más que tirar. Dijo, que Dios nos perdone por lo que vamos a hacer. Agarraron a Jonás, no dice cómo, ¿verdad? Si lo pararon en una tabla y lo pusieron así que él brincara, o si lo agarraron así entre todos, ¿verdad? No creo que haya sido en una tabla porque no eran piratas, ¿verdad? Pero quizás, y dice que lo tiraron. Y cuando cae en el mar, se calma la tempestad. Y todos, era cierto. Y Jonás, así, ¿verdad? Y de repente, hermano, yo creo que cuando vieron ese no, la Biblia no dice que era una ballena. Dice un gran pez, un monstruo marino, dice otras versiones. Llegó y se tragó a Jonás. ¿Sabe usted que las ballenas, aunque usted las mira grandes, la boca, la garganta, no puede pasar un hombre? Se ahoga la ballena. ¿Qué animal, qué monstruo sería que se lo tragó por completo y de una vez hasta las entrañas, dice? ¿El cual? Claro, si puedes orar. Sí, yo también creo. A ver si el monstruo Leviatán, ¿verdad? El monstruo marino Leviatán. No lo dice la Biblia, pero déjenos pensar, ¿verdad? ¿Verdad, hermana? Que nos dejen pensar, ¿verdad? Ahora le voy a decir por qué. Porque ningún otro monstruo marino puede descender al Seol, solo Leviatán. ¿Y usted sabe qué significa descender al Seol? ¿Cómo? Entonces, si Leviatán descendió con Jonás dentro al Seol, que es el lugar de los muertos, ¿qué le pasó a Jonás? Se murió Jonás. Lo llevaron al Seol. Descendió hasta el Seol. Para Jonás todo se había acabado. ¿No le ha pasado que de repente en la aflicción más grande, en el problema más duro, cuando todo está así, que ya no hay solución? Señor, perdóname, ayúdame, por favor. Ya no lo vuelvo a hacer, Señor. Sácame de esta, por favor, Señor. Auxíliame. Cuando ya todo se destruyó, cuando ya no hay una sola esperanza, para Jonás empezó a clamar. Ahora, ¿por qué le digo yo que Jonás se había alejado de Dios? Ahí lo dice que él estaba lejos, pero aquí en la Biblia lo menciona. Dice en el verso 17: y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. ¿Qué le parece en la apretura? Por favor, iglesia, quiero que lo hagamos, que lo entendamos bien. Adentro de su estomaguito, ¿qué hay? ¿Verdad? Ácidos que destruyen la comida, que ablandan la comida hasta que queda reducida, ¿verdad? Ay, de repente aquel dátil que usted se comió, o aquel sándwich que usted se comió, cuando cae en el estómago, el ácido lo empieza a deshacer. Y Jonás estaba adentro. Por eso es de que Jonás es un hombre señal. Cuando lo miraban, lo reconocían. Oh, sí, es el hombre que estuvo en el pez. ¿Cómo lo reconocían? No sé, pues, pero déjeme pensar. Algo tuvo que haberle pasado adentro del vientre del gran pez. Y dice, oró. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. O sea que Jonás, para él ya no había oportunidad. Ya no había oportunidad. Desde el Seol dice que pidió auxilio. Ayúdame, Señor. Quiero vivir, no quiero morir. El verso 3. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió, todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Pero mire estos versos, verso 4. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu
santo templo. ¿Sabe qué había dejado Jonás? De congregarse. Jonás ya no se congregaba. Sí, dice aquí, voy a volver a mirar a tu santo templo. Ya estaba lejos de Dios. Ya no iba ni a la iglesia, pues. Ya no se congregaba. ¿Acaso no la advertencia está en Hebreos capítulo 10 y verso 25? Dice, no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre, tanto más que aquel día se acerca. Lo que le pasó a Jonás es eso. Lo alcanzó ese día en el Seol. Y quizás se debe recordado, antes danzaba y cantaba en el templo, servía. Los hermanos me saludaban, me decían, ¿cómo está profeta Jonás? ¿Me puedo tomar una selfie con usted? Se alejó de Dios, dejó de congregarse. Ese es el síntoma más visible cuando alguien se ha alejado de Dios: dejar de venir a la iglesia. Pero cuando alguien deja de venir a la iglesia porque se ha alejado de Dios, fue mucho tiempo antes, no fue cuando empezó a dejar de venir, fue mucho tiempo antes. El verso 5, me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes. Mire qué profundo llegó. Dice, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida. Oh Señor Dios mío. El verso 7 es importante. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Quiere decir de que siendo profeta ya no se acordaba de Dios. Se había alejado tanto de Dios que ya no se quería acordar de Él. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Oh, iglesia, que no nos pase esto. ¿No será que a veces ni nos acordamos de Dios? Se levanta en la mañana y así como se levanta, ¿verdad? Tal como se levantó, ¿verdad? Ni piensa en Dios, ni ora, ni le da gracias a Dios por un nuevo día. Mire, cuando desayuna ni se recuerda de darle gracias a Dios por lo que está comiendo. Ya no se acuerda del Señor, de darle gracias por un nuevo día. El verso 8, miren lo que decía Jonás, los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Hombre, esto es terrible, iglesia. Puede ser de que hayan cristianos dentro, idólatras, que tienen ídolos. Pastor, yo ya las quebré todas, imágenes de madera, metal o bronce, ya las... Sí, pero no tienen que ser ese tipo de imágenes. Aunque déjenme decirle que yo creo que de repente hay algunos que todavía tienen, ¿verdad? Algunas abiertamente, ¿verdad? Pero otros guardan su ídolo. Si supieran que hay un demonio ahí. La idolatría. Pero ¿qué más puede ser idolatría? La idolatría puede ser el trabajo. Es que no puedo ir por mi trabajo. Mire, nunca ponga pretextos de nada ni a nadie para buscar a Dios. ¿Qué cree que sería la solución? Señor, perdona, es que por mi trabajo no puedo llegar, no puedo buscar, no puedo congregar. ¿Qué cree que va a hacer Dios? Hijito, por eso es. Pensó que le iba a decir, ay, gracias por perdonarme. No importa. Te quito tu trabajo. Ahora anda a buscarme con libertad. Clamá, gemí. Ahora sí vas a clamar y ahora sí vas a gemir. Cuando todo se acaba. Mire, verso 9 más. Yo con voz de acción de gracias. Se le olvidaba darle gracias al Señor. Mire que estamos pasándole la radiografía a Jonás. Te ofreceré sacrificios. No presentaba sus ofrendas al Señor siendo profeta. Dice, Señor, mira, lo que prometí lo voy a pagar. No debemos de ser deudores de Dios.
Padre Santo. Sí, es que aquí, por eso le digo, solo lo estoy leyendo porque ya no hay tiempo. Ya el semáforo creo que ya va a agarrar fuego allá de tantas luces. Pero cualquier cosa, a los de la alabanza que me dejaron tan poco tiempo, por favor. Entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. A veces cuando leo este pasaje se me llenan mis ojos de lágrimas, iglesia. Y le voy a decir por qué. ¿Cómo es posible que un animal, Dios le dijo, ve, vomita a Jonás, sácalo? En el instante lo hizo. Un animalito. Cuando llamó al pez, ve a agarrar una moneda para que pague el Señor y a Pedro. Señor, ¿y qué tengo que hacer? Al anzuelo. Ok, al anzuelo. Y a veces tanto pretexto que ponemos nosotros para buscar de Dios, para servirle al Señor. Si tú no estás dispuesto a morir a ti mismo, no estás listo. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Hoy el Señor está aquí en medio de nosotros. No esperemos a que una tormenta nos llegue. No esperemos, iglesia. Hoy es el día que usted tiene que comprometerse con Dios. Pastor, pero yo ya soy cristiano. Y cristiana viene que yo me convertí hace como 37 años. Allá desempólvese. Y busquemos una vida cristiana de verdad, de santidad. Miren, si usted se quiere atrever a decirle, Señor, aquí estoy, póngase de pie y dígale, Señor, aquí estoy delante de ti, Señor. Mira tu pueblo que poniéndose de pie te dice, Señor, con sus propias palabras, Señor, aquí estamos, necesitamos más de ti, Señor. Que cambie el rumbo de donde vamos, que seamos cambiados, Señor, por favor. Espíritu de Dios, muévete en nosotros, ayúdanos a hacer tu obra con diligencia. Perdónanos si no lo hemos hecho, Señor, como a ti te agrada. Si tal vez nos hemos alejado, se han levantado tormentas. Este día se acaban las tormentas, iglesia. Hoy para la tempestad, porque el Señor Jesucristo está contigo en tu barca. Solo decídete hoy a consagrarte, a buscarle, a amarle con todas tus fuerzas. No importa lo que venga, no importa lo que venga. Busca al Señor, porque al final siempre Él está contigo, iglesia. Señor, en el nombre de Jesús.